«Quítate de mi camino, Melanie», espetó furioso Chad Walker, un joven alto con un frac impecablemente planchado, y la empujó bruscamente contra una columna decorada con faroles de papel. Su zapatilla de tiras finas se deslizó por el parqué pulido, provocando un crujido estremecedor en la habitación. La cinta de seda que sujetaba un mechón de pelo se quebró y cayó como una pequeña alarma escarlata. Un silencio denso los envolvió al instante. La orquesta plateada del rincón más alejado se detuvo a mitad de un acorde, y las bocas de sus compañeros se congelaron en sonrisas incómodas. «No nos menosprecies, chica nueva», añadió Jessica Wright con una sonrisa falsa en la voz. «Esta no es una noche para forasteros». Melanie Brooks se enderezó lentamente, con la espalda recta como una cuerda y una expresión reservada para la cortesía. Se llevó una mano a la mejilla, donde el impacto le había dejado la marca, y negó levemente con la cabeza, apartándose un mechón de cabello por encima del hombro. Había un destello de determinación en sus ojos castaños, pero sus labios permanecieron serenos. «Quítate las manos de encima», dijo Jordan Harris, un tipo delgado con camisa blanca limpia, en voz baja junto a él. No molestaba a nadie. «Se les olvidó preguntarte, amigo», rió Chad, acercándose y bloqueando el paso con el hombro. No había violencia brutal en sus movimientos, solo una confianza descarada en su impunidad. El aire olía a sándalo de las velas de pie y cera recién derretida. El tenue aroma se mezclaba con el sudor nervioso de la joven multitud. Melanie sintió que le temblaba el diafragma, pero mantuvo la respiración tranquila. El rostro del entrenador del gimnasio cruzó su mente como una repetición de un fotograma. «Recuerda, el espíritu es más fuerte que el cuerpo». Bajó la mirada hacia el dobladillo de su vestido lila, ligeramente arrugado en la cintura. La fina tela ocultaba los fuertes músculos esculpidos por años de entrenamiento. Sus puños yacían silenciosos a sus costados, como un libro cerrado que nadie se había atrevido a abrir. La mañana después de la gala, los pasillos del Instituto de Derecho Franklin parecían más largos y fríos de lo habitual. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando rayas azules sobre el desgastado linóleo. Melanie caminaba por el pasillo central con los libros pegados al pecho. Sus finos dedos palpaban la áspera y ligeramente desgastada portada del libro de historia que había usado el día anterior para tapar la mancha del ponche derramado. Las puertas de las aulas se cerraron de golpe, como siempre, pero las conversaciones se apagaron al entrar. Jordan la recibió en su casillero. Llevaba una elegante camisa azul oscuro, abotonada hasta el cuello, y un maletín viejo, cuyo borde se había desgastado dejando un ligero fleco. Intentó sonreír, pero apenas se le movió la comisura de los labios. «¿Cómo está tu hombro?», preguntó en voz baja, para que sus palabras no se esparcieran por el pasillo vacío. «Solo duele un poco», respondió Melanie, girando el hombro con cuidado. «El moretón solo durará un par de días, no más. Disfruta viéndolo. Escribe desde donde lo ves y suscríbete». La taquilla metálica de Chad Walker se abrió junto a él. El sonido del cierre fue como el de una cuchara raspando una taza de esmalte. Chad dejó caer la funda de cuero de sus botas dentro y murmuró algo con indiferencia sin darse la vuelta. «No te sientes a mi lado en clase. El olor a alcohol de una fiesta, ¿sabes? Perdura durante años». Melanie fingió no oír. El calor familiar la invadía, pero respiró hondo. «Una respuesta suave calma la ira», recordó las palabras de su madre. Jordan le tocó el codo. «El profesor de literatura nos espera. Vamos». La maestra, la señora Green, una mujer con mechas plateadas en las sienes y gafas severas con cadena, saludó a cada estudiante a la entrada del aula. Pero cuando Melanie se acercó, la señora Green desvió la mirada, como si estuviera cansada de percibir un dolor innecesario. Melanie dejó cuidadosamente su bolso en el escritorio e inmediatamente sintió algo pegajoso bajo la suela. Levantó el zapato y encontró la suave piel aplastada de un plátano. Los bancos de las últimas filas resonaron, silenciosos como el susurro del viento en la hierba.
La señora Green levantó la vista, pero solo dijo secamente: «Comencemos nuestro análisis de la novela de Harper Lee», dijo, pasando la página de la revista. Después de clase, Melanie y Jordan se quedaron un rato recogiendo sus hojas garabateadas. El aula vacía olía a tiza y madera vieja. Las lámparas crepitaban de tensión. «¿Cansado?», preguntó Jordan. «No, solo me pregunto cuánto tiempo más podré soportar esto». Lo miró, directa, tranquila, sin lágrimas. «Ayer me di cuenta de que hasta la música puede parar si alguien decide humillarte». Caminaron por el pasillo hasta el gimnasio. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal de la vitrina de trofeos, resaltando el trofeo dorado del campeonato distrital de karate. La placa decía: «Melanie Brooks, campeona general». Jordania se detuvo. «Usted mismo dijo que ya no participa en competiciones». «Sí», dijo en voz baja, «pero cuanto más silencio guardo, más fuertes suenan sus insultos». El vestuario del gimnasio olía a algodón lavado y goma vieja. Melanie se había quitado la chaqueta del uniforme, dejando al descubierto los hombros con un ligero moretón. La tela de su vestido de graduación ocultaba su fuerza, pero ahora llevaba una sencilla sudadera. Se puso de puntillas, tocó la barra con los dedos y se impulsó hacia arriba. Los movimientos eran mesurados, como una oración. «¿Quieres volver al tatami?», preguntó Jordan, cruzándose de brazos. «Quiero recuperar el respeto. Primero que nada, por mí mismo». Después de clase, salieron al patio trasero de la escuela. La hierba seca crujía bajo sus talones. El subdirector, el señor Hall, un hombre bajito con chaqueta de tweed, pasó junto a ellos. Miró a los chicos y, sin aminorar el paso, dijo: «No llegues tarde. La biblioteca cierra a las 5 en punto». Y desapareció por la esquina. Melanie lo vio irse. «Es más fácil para ellos ignorar nuestro dolor». Jordan asintió. «Por eso tenemos que aprender a defendernos unos a otros». Ese día habían quedado en encontrarse en secreto después de clases en el antiguo salón del club municipal, donde todavía acudía el entrenador, el señor Randolph, un hombre de mirada tranquila y pelo gris en las sienes, que había dedicado más de 40 años al karate. Al anochecer, cuando la ciudad se hundía en un crepúsculo lila, entraron en el salón. Las lámparas del techo ardían con una tenue luz ámbar, proyectando largas sombras sobre las esteras. El señor Randolph hizo una reverencia a los chicos y dijo: «La cortesía, la valentía y la honestidad son tus mejores aliados. No uses la fuerza como arma de malicia». Comenzó el entrenamiento. Melanie le enseñó a Jordan las posturas básicas, moviendo el cuerpo con fluidez. Su respiración era regular y segura. El sonido de sus pasos sobre el tatami recordaba el susurro de la lluvia sobre un tejado. Normal, pero implacable. «¿Puedes sentir el suelo?», preguntó. «Sí», suspiró Jordan. «Y te veo cambiar». Al terminar el entrenamiento, los dos salieron al porche. El cielo nocturno era de un intenso color índigo. A lo lejos, un perro ladró. «Se reirán de nuevo mañana», dijo Jordan. «Que se rían», respondió Melanie. «No responderemos con risas, sino con fortaleza». Se fueron a casa. En la quietud de su habitación, Melanie se acercó al espejo, tomó un cinturón negro del estante y tocó los jeroglíficos bordados en oro. Un breve destello de recuerdos, el podio de las finales de distrito, la cálida mano de su padre en su hombro, las palabras: «Sé orgullosa, pero sé amable». Se ató el cinturón a la cintura por encima de la chaqueta deportiva e hizo una lenta reverencia a su reflejo. Una promesa de no tener miedo. Al día siguiente, exactamente a las 8 de la mañana, entraron en la cafetería de la escuela. El aire olía a avena y café amargo, y una máquina expendedora de jugos parpadeaba en un rincón. Melanie solo tenía un tazón de ensalada de frutas en su bandeja. Intentaba mantenerse ligera para los próximos entrenamientos. Chad, de pie en la fila detrás de él, gritó a su amigo: «Mira su dieta. Probablemente tenga miedo de subir de peso para que le vuelva a quedar el vestido». La risa resonó por la sala como guijarros en un tejado de hojalata. Melanie no dijo nada, pero los hombros de Jordan se tensaron.
Dio un paso al frente, pero la chica le tocó el codo ligeramente. No estamos aquí ni ahora. Después de la clase de historia, el señor Caldwell colocó una lista de trabajos. Junto al nombre de Melanie estaba el tema abolición, mitos y realidad. Debajo, casi imperceptiblemente, estaba escrito con letra temblorosa: no olviden las ilustraciones de los monos. La tinta negra aún estaba húmeda. Melanie se quedó quieta, con un temblor apenas visible en la mejilla. Jordan dio un paso, pero ella le puso la mano en el brazo. «Por favor, hazles ver que no me voy a quebrar». Esa noche, de camino a casa, pasó por el escaparate de una tienda de telas. La luz eléctrica proyectaba un suave resplandor sobre los rollos de terciopelo y satén. En el espejo vio su reflejo, una barbilla recta, una mirada clara. En ese momento decidió: la graduación sería un escenario donde lucharía no solo por ella misma, sino también por quienes guardan silencio. Con el primer toque de campana del lunes comenzó una nueva serie de exámenes. Los estudiantes se agolpaban frente al aula de química. Las paredes olían a cal y trapos húmedos. Los limpiadores borraban a toda prisa los mensajes nocturnos escritos con pasta de dientes. En la pintura blanca se distinguían los restos de una inscripción ofensiva, aún no borrada del todo. Melanie se dirigió a la puerta, pero Vance Mercer, un estudiante de segundo año del equipo de fútbol americano, le cerró el paso. Llevaba la corbata suelta sobre la cabeza y un corte reciente de un fin de semana alocado brillaba en su mejilla. «Escucha, guapa», dijo arrastrando las palabras, alargando la voz. «¿Para qué necesitas esta ciencia? De todas formas, ninguno de nosotros te dejará hacer química en el laboratorio. No necesitamos que lo ensucies todo». Él dio un paso adelante, metió la mano en su bolsillo y arrojó un montón de cáscaras de plátano ennegrecidas a sus pies. Desde atrás se escuchó la voz tranquila del maestro del señor Matheson. «Recoge la basura y tírala, Vance». Pero lo dijo tan bajo que parecía más una petición que una orden. La clase comenzó. El aire olía a azufre y pequeñas chispas de magnesio se fundían en la oscuridad mientras los niños experimentaban con reactivos. Melanie se concentró en el experimento. En sus manos, el tubo de ensayo brillaba como el grueso cristal de una vidriera. Mezcló las soluciones con cuidado, obteniendo un precipitado ámbar cálido. Sin embargo, al dar un paso hacia el fregadero, alguien le dio un codazo. La solución se derramó, salpicando la encimera. Se oyó ruido de todos lados, pero el señor Matheson se limitó a encogerse de hombros. «Tenga cuidado, señorita Brooks». Después de clase, Jordan la esperaba cerca de la puerta del auditorio. Llevaba la vieja chaqueta de su hermano, un poco desgastada en los codos. «¿Viste quién lo hizo?», preguntó. «Lo vi», respondió con serenidad, «pero su fuerza es que haremos ruido y la administración hará como si nada hubiera pasado». A mitad de semana, la directora, señora Carson, convocó a los profesores para una breve reunión. La oficina estaba revestida de madera oscura y las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas que impedían el paso de la luz natural. La directora habló con mesura, como si enumerara los puntos de un informe contable. La reputación de nuestro establecimiento no debe verse afectada por incidentes aislados. Solicitamos que cualquier conflicto se resuelva de inmediato, sin llamar la atención innecesariamente. Cuando Melanie aprendió esto, su entrenamiento de la infancia revivió. Allí le enseñaron: primero, escucha a tu oponente, luego, crea espacio y solo entonces, protégete. Las palabras del entrenador, el señor Randolph, se convirtieron en un latido silencioso en sus sienes. Más tarde esa noche, Jordan llamó a la puerta de Melanie. Estaban en la entrada de la biblioteca de la escuela. Estantes altos se extendían en la penumbra y el olor a poliuretano de las encuadernaciones desgastadas impregnaba el aire. «Tengo un dictáfono», dijo, mostrando un aparato pequeño y viejo. «Grabaciones de voz. ¿Oyes el crujido de la cinta?
funciona perfectamente. Seguirán diciendo que estamos provocando, dijo Melanie en voz baja. Entonces no solo grabaremos, nos prepararemos. A altas horas de la noche, en el gimnasio del club del señor Randolph, el sonido de pasos sobre el tatami resonaba en las altas paredes. Melanie le enseñó a Jordan un gyaku tsuki, un puñetazo inverso. Le temblaba la mano, pero su mirada se estabilizó. Imagina tu poder como un resplandor, dijo. No una llama ardiente, sino la luz constante de una lámpara que ningún viento puede apagar. El señor Randolph observaba con las manos entrelazadas tras la espalda, el pelo gris en mechones prolijos y los ojos sonriendo suavemente. Recuerda, un golpe sin respeto al oponente es un golpe a tu propia alma. El viernes, los carteles del baile de graduación estaban colgados en el pasillo. Letras doradas sobre fondo burdeos prometían noche de ensueño. Entre los lemas de bienvenida, alguien había clavado un papel con las palabras «No hay lugar para monos» escritas con un rotulador negro grande. El encargado lo arrancó, pero el pegamento quedó como una mancha, como una cicatriz. Jordan y Melanie se quedaron a un lado observando. «¿Estamos listos?», preguntó. «Estamos listos», respondió. Pero lo principal es recordar que la lucha no comenzará con el primer golpe, sino con la primera negativa al miedo. En ese momento, Jessica Wright caminaba por el pasillo con un abrigo perlado. Miró a Melanie y mirando sus zapatos sonrió. «Novato, espero que entiendas las reglas del código de vestimenta». Melanie no respondió. En lo más profundo de su corazón contaba los segundos. 7 días más para el baile, 7 días de calma antes de la tormenta. El lunes, después de clases, mientras los últimos rayos de sol teñían la fachada de la escuela de un brillo cobrizo, Melanie y Jordan se encontraron en el patio trasero, cerca de un arce demasiado grande. Las hojas crujieron como el murmullo de una multitud invisible. «Necesitamos una intención clara», dijo Melanie, mirando el campo deportivo vacío. «No venganza, sino protección de la dignidad». Jordan abrió el cuaderno desgastado. Las páginas, escritas con pulcritud, estaban dispuestas en un plano. Recolección de pruebas, capacitación, graduación, testigos potenciales. Cada punto estaba conectado con flechas, como el diagrama de una batería antigua, con la chispa predecible en el momento justo. El primer punto es la recopilación de pruebas. Se dividían las tareas. Melanie llevaba un pequeño broche en la solapa que ocultaba un micrófono. Jordan se encargaba de la vieja grabadora de su padre y de su cámara, cuyo obturador emitía un suave clic. El martes, cuando Chad Walker salió de la clase de biología, Melanie caminaba detrás de él. «La tinta coincide con tu color», se rió entre dientes, señalando la mancha de marcador en su palma. «La tinta tarda mucho en borrarse», respondió con calma, «pero la justicia tarda más aún en borrarse». Chad resopló. El obturador de la cámara oculta en las manos de Jordan hizo clic. El segundo punto es el entrenamiento. El gimnasio del señor Randolph se convirtió en un santuario. El crujido del parqué, el olor a cera en el tatami, la tenue luz de las lámparas del techo. Todas las noches, los chicos practicaban Kihon, posturas de Senkutsu, Dachi, golpes de Maigeri, bloqueos de Gyaku Gedanbarai. El señor Randolph exigía precisión, como un director de orquesta que lleva a una orquesta al clímax de una sinfonía. «No habrá victoria», dijo una vez, «si el corazón está lleno de odio». Un golpe de malicia rompe huesos, pero no cambia el mundo. Un golpe de dignidad cura los huesos y el alma. Durante el descanso, Melanie le mostró a Jordan ejercicios de respiración. 3 respiraciones tranquilas por la nariz, retener el aire mientras se cuenta hasta 4, exhalar suavemente, como si se estuviera apagando una vela. «El control empieza con la respiración», susurró. «Mientras respires con regularidad, el miedo no podrá entrar». El tercer punto es la graduación.
El baile se celebraría en el histórico salón del Clarendon Club de la ciudad, donde pesadas lámparas de hierro forjado colgaban del techo. Los organizadores habían publicado una lista de parejas de baile a mitad de semana. El nombre de Melanie estaba en blanco. No había suficientes participantes. «No pasa nada», le sonrió a Jordan. «Bailaremos con las sombras si es necesario». El fondo escolar olvidó asignarle una invitación oficial. El formulario llegó solo tras la intervención del entrenador Randolph, quien se acercó a la secretaria y, quitándose la gorra, preguntó en voz baja: «La niña necesita el mismo derecho a las vacaciones. El cuarto punto son los testigos». Melanie recordó a la señora Green. Después de la clase de literatura, se acercó a la maestra mientras recogía ensayos. «Disculpe, ¿puedo pedirle que esté cerca del baile?», preguntó la niña en voz baja. Los cabellos grises de las sienes de la señora Green temblaron. «No me meto en los asuntos nocturnos de los estudiantes», respondió con frialdad, pero bajó la mirada, como si la culpa se hubiera vuelto pesada. Entonces Melanie se dirigió a la capitana del equipo de animadoras de la escuela, Sarah Davison. Sarah era conocida por su franqueza y su gran sentido de la justicia. Tenía una coleta gruesa y una mirada amable y ligeramente cansada. «¿Sabes lo que pasa?», dijo Melanie en voz baja. «Si ves una injusticia, simplemente enciende la cámara». «Lo pensaré», suspiró Sarah. «Estoy harta de fingir que no veo estas payasadas». El jueves por la noche, el entrenamiento fue más largo de lo habitual. Jordan se torturaba intentando perfeccionar su tiro. Cada fallo le parecía una mancha de tinta en una camiseta blanca. «Mírame», dijo Melanie, de pie frente a ella. «Cierra los ojos. Imagina que eres un árbol con raíces más profundas que el ridículo. Pueden patear el tronco, arrancar la corteza, pero las raíces resistirán la tormenta». Cerró los ojos, enderezó la espalda y sus palmas dejaron de temblar. Por fin llegó la noche del viernes. Sí, no muy lejos del colegio, en la parada del autobús, los chicos comentaban el toque final. «Si te empujan», dijo Melanie, «no te golpearé primeros. Les daré exactamente un paso. Solo entonces será necesaria la defensa. ¿Qué pasa si vienen en multitud? Entonces demostraremos que la dignidad no tiene números». Al amanecer del sábado, el cielo estaba tan despejado como la ventana de una vieja capilla. Melanie se levantó más temprano de lo habitual para tomarse un respiro. Se arrodilló junto a la cama, juntó las manos. No fue un gesto de oración, sino una toma de tierra consciente. Cada respiración llenaba su pecho de silenciosa determinación. Cada exhalación se llevaba el último vestigio de su miedo. Jordan pulió sus botas negras, frotando el cuero hasta dejarlo suave y brillante. Recordó las palabras de su veterano padre. El coraje es cuando te tiemblan las rodillas y sigues de pie. Revisó la grabadora oculta bajo la solapa y guardó en el bolsillo una batería de servidor, una fuente de energía de emergencia para evitar que la grabación se cortara en un momento crucial. Unas horas antes del baile, Sarah Davison escribió una breve nota, la metió en un sobre y la deslizó en el cajón de la señora Green. «Esta noche, si te importa la verdad, ven, debemos dar testimonio». El viento mecía los tilos a lo largo del camino hacia el Club Clarendon. En el coche de su madre, camino del salón, Melanie deslizó la mano sobre el cinturón negro oculto bajo el asiento. Estaba enrollado como un silencioso pergamino de la historia, esperando la hora en que volviera a rodear su cintura. Mientras tanto, en la mansión de la familia Walker, los preparativos se desarrollaban de otra manera. Chad se probaba un smoking recién lavado. Su padre, un hombre corpulento, de hombros anchos, le dio una palmadita en la espalda. Mantener la marca de nuestra familia. Si hay que poner a alguien en su lugar, hacerlo con confianza, pero con dignidad. Chad se rió entre dientes. «No lo dudes, padre. Hoy algunos comprenderán su nivel». Eran exactamente las 6 de la tarde cuando los primeros coches empezaron a llegar a la escalera de granito del club. Un viento fresco agitaba los bajos de los vestidos, dando al aire la sensación de una tormenta inminente. Las nubes se acumulaban hacia el oeste, como enormes sábanas grises listas para cubrir el cielo.
Jordan bajó del taxi y ayudó a su madre, costurera, a ajustarse el cuello. Melanie llegó en el modesto coche de su tío. La sonrisa del pariente era cálida pero incómoda. Sabía lo difícil que sería para su sobrina esa noche. Los chicos se encontraron en las escaleras del club. Jordan les extendió la mano. ¿Permanecer juntos? Nos mantenemos unidos, respondió Melanie. Subieron las escaleras y las puertas se cerraron con fuerza tras ellos, aislando el ruido de la calle. El baile comenzó su pausada cuenta regresiva hasta el momento en que el silencio estallaría con acción. Jessica Wright lo siguió, con un vestido color marfil y pendientes que reflejaban la luz como fragmentos de hielo. Miró rápidamente a Melanie, luego a Jordan y susurró entre dientes: «Espero que no se hagan ilusiones sobre a quién se le dará la palabra hoy». Chad se dirigió al armario de abrigos y se quitó el suyo. Mientras observaba la habitación, sus ojos se encontraron con los de Melanie. Sus miradas se cruzaron y por un instante hubo electricidad en el aire. No miedo, sino una tormenta inminente. Chad sonrió con la comisura de los labios, como un boxeador a punto de dar la primera campanada, y se acercó a la mesa de bebidas. La orquesta en el escenario afinaba sus instrumentos en silencio. El sonido de un contrabajo resonaba suavemente por las bóvedas como un trueno lejano. El maestro de ceremonias de la noche, el señor Lang, revisaba la lista de artistas. Miró a Melanie, anotó su nombre y se inclinó hacia su asistente. La chica negó con la cabeza. Al parecer, la invitación seguía como perdida. Melanie observó la escena y solo suspiró quedamente. Se llevó la palma de la mano al corazón. Su respiración era regular, su pulso tranquilo. Ahora el destino ponía a prueba su preparación no con un rayo externo, sino con una presión silenciosa y creciente. ¿Resistiría el recipiente cuando el agua hirviera? ¿Decidió? Sí. Aún no había terminado la primera melodía del baile cuando Jessica derramó un vaso de ponche rojo sobre el vestido claro de Melanie. La salpicadura fluyó como sangre, dejando una mancha que parecía una amapola en flor. ¡Oh, qué lástima! Su voz sonaba exageradamente lastimera. Es realmente muy difícil sostener el vaso. Chad estaba junto a ella con dos compañeros de fútbol. Sus hombros se estremecían de risa. Melanie sentía la tela de su vestido pegada a la piel, pero su respiración se mantuvo estable. Jordania dio un paso adelante. «Lo siento», dijo en voz baja, mirando a Jessica a los ojos. Jessica se encogió de hombros, hizo una pequeña reverencia y se alejó, diciendo mientras se iba: «No hay drama, amigos. Dejen que la nueva chica considere esto como una señal de atención». Más tarde, más cerca de las 10, cuando la mayor parte de los invitados se había dispersado por el salón, el anfitrión anunció: «Invitamos a los graduados a tomarse fotos conmemorativas en el foyer». El vestíbulo era un pasillo oscuro que conducía a una salida trasera. Las paredes olían a humedad y barniz viejo. Fue allí donde Chad tiró del codo de Jordan, como por accidente. «Vamos, amigo», susurró, «tomémonos una foto para el recuerdo». Al final del pasillo había un espejo con un enorme marco de bronce. Chad estaba de pie frente a él. «¿Ves a quien el reflejo considera innecesario?». Empujó a Jordan con un movimiento hábil. En ese momento, Melanie salió de detrás de la columna. La mancha roja de su vestido pareció oscurecerse al secarse. Estaba tranquila. «Me olvidé de agradecerte tu atención», dijo. Chad se rió entre dientes. «La gratitud se puede expresar con una reverencia, como es vuestra costumbre». Melanie asintió, dio un paso al frente e hizo una leve reverencia. Su cabello cayó hacia adelante al inclinarse. Sus hombros se encorvaron, dando la impresión de sumisión. Chad sonrió y le agarró la muñeca. Se oyó un chasquido seco cuando Melanie se giró, agarró el brazo de Chad con un agarre inverso y lenta y sin esfuerzo dobló su muñeca hacia el codo. Su mirada permaneció serena. «Déjalo ir», suspiró Chad, pero su voz tembló. Los dos amigos,
Colby y Reed se lanzaron hacia adelante. Jordan dio un paso adelante, cubriendo a Melanie con el pecho. Levantó las manos como ella le había enseñado, con las palmas abiertas y los dedos extendidos para no mostrar agresión. «No queremos pelea», dijo. «Retrocedan». Reed lo empujó en el pecho. Jordan retrocedió un paso, pero no se cayó. Colby sonrió y atacó. Entonces entró en juego lo que Melanie le había enseñado: un paso lateral, un agarre del codo, un suave empujón en la cadera. Colby perdió el equilibrio. Cayó sobre una rodilla con los ojos abiertos. «Chicos, ¿está tomando clases de judo?», susurró Reed. «Karate», dijo Melanie en voz baja, soltando la mano de Chad. Se oyeron pasos en la entrada. Sarah Davison entró en el pasillo. Su teléfono con la cámara encendida brillaba en sus manos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en voz alta. Chad, sintiendo la mirada de la cámara, se sentó derecho y su rostro se tornó rojo en algunas partes. «Nada», dijo. «Solo estábamos hablando». «¿Estabas hablando en tono alto?», preguntó Sarah. Colby se levantó del suelo, frotándose el muslo. «Está todo bien, estábamos bromeando». Melanie se acercó a Sarah y susurró: «No apagues la grabación, por favor». El pasillo parecía estrecharse. La única luz provenía de una lámpara tenue, pero la penumbra hacía que los rostros resaltaran. Chad miró hacia atrás y vio dos figuras más al final del pasillo: Jessica y su amiga Kim. Ambas sostenían vasos de plástico. «Ah, trajeron espectadores», sonrió Jessica. «Ahora la nueva hará un espectáculo de circo». Ella tomó un sorbo y el líquido rojo corrió por las comisuras de sus labios. «¿Dulce?», preguntó Melanie en voz baja. «Lo suficiente para hacerte sentir menos arrogante», respondió Jessica, arrojando el resto de la bebida directamente en la cara de Melanie. Pero el líquido no llegó a su objetivo. La mano de Melanie se elevó ligeramente por encima del nivel del hombro, su muñeca giró el vaso de plástico y un chorro escarlata brotó sobre el vestido de Jessica. «¡Estás loco!», gritó, intentando quitarse el jarabe pegajoso. En ese momento, Chad se abalanzó hacia adelante con su amplio torso imponente y la mano apretada en un puño. Jordan se interpuso entre ellos, pero Chad lo apartó con el hombro. El tiempo se ralentizó. Melanie vio el puño moverse, la trayectoria de la mano en el aire. Su respiración se hizo más profunda. Se inclinó hacia la derecha, el golpe impactó en el aire. Luego, un rápido giro de cadera. Un breve golpe con la palma de la mano en el hombro de Chad. Chad bajó el puño, se tambaleó. El segundo golpe fue un codazo, seguido de un toque suave y preciso en el plexo solar, justo lo suficiente para dejarlo sin aliento, pero no para quebrarlo. Chad cayó sobre una rodilla con un silbido. Los únicos sonidos en el pasillo eran respiraciones pesadas. Jessica dio un paso atrás y Kim le agarró la mano. Sarah seguía filmando. Su voz temblaba como una cuerda. «Esto es una locura. ¡Para!». Melanie se enderezó. Su respiración era regular. No había ira ni alegría en su rostro, solo una profunda fatiga. «No estábamos atacando», dijo. «Nos estábamos defendiendo». Se oyeron los pasos del personal de seguridad del club tras ellos. Dos hombres con trajes oscuros se acercaron rápidamente. «¿Qué hay aquí?», preguntó uno. Sarah mostró la pantalla del teléfono. «Lo anoté todo. Si quieres saber quién empezó, tu memoria no te fallará». El guardia miró a Chad y frunció el ceño. «Joven, ¿estás bien?». Chad se puso de pie, con el rostro contorsionado por el dolor y la humillación. Siseó. «Ella atacó». Entonces se oyó una nueva voz, firme y uniforme. El señor Randolph salió de entre las sombras sosteniendo una silla que evidentemente acababa de volver a colocar en su sitio. «Vi», dijo. La chica se estaba defendiendo. El guardia asintió. Todos al salón principal. La sala estaba más iluminada que durante el día. La música había cesado. El anfitrión intentaba poner orden. Melanie y Jordan entraron. El vestido de la chica aún estaba húmedo, pero caminaba con paso firme. La directora, señor Carson, se acercó, con el rostro tenso como una cuerda. «Señorita Brooks, ¿qué significa esto?», preguntó.
separando las comisuras de los labios. «Significa que ya no nos quedaremos callados», respondió Melanie. La voz de Sarah vino desde atrás. «Tengo una grabación». El director se dio la vuelta. «Cuelgue el teléfono, señorita Davison. Tenemos nuestras propias reglas». Sarah, sin embargo, no la soltó. Temblaba, pero aguantaba. «Nuestras reglas son la verdad y la seguridad». Pronto llegó una patrulla. El agente Miller, un hombre alto y de mediana edad, escuchó dos versiones de los hechos. Melanie explicó con calma. Chad gritó acusaciones. El agente Miller pidió ver la grabación. Sarah le entregó su teléfono. El video no mentía. «No veo un ataque por parte de Melanie», concluyó Miller. «Al contrario, veo una clara provocación». Chad se sonrojó. La directora juntó los dedos y se volvió hacia el oficial. «Podemos resolver esto dentro de la escuela, sin airear nuestros trapos sucios en público». Miller meneó la cabeza. «La ley debe saber cuándo los adolescentes cruzan la línea». La noche había terminado. La música dejó de sonar. Los invitados se marchaban susurrando. Melanie estaba en la puerta del club con una capa de satén en los brazos. El viento le refrescaba el rostro, oliendo a polvo de madera y sirenas tardías. Jordan se acercó a él. «¿Cómo estás?» «La fatiga llegó, como después de una larga batalla», respondió ella. Pero por dentro reina el silencio. El señor Randolph salió, apoyándose en su bastón. «Recuerda, esto es solo el principio. La verdadera lucha será donde los muros de la alienación sean más gruesos que el ladrillo». Asintieron. Los periódicos ni siquiera habían salido el lunes por la mañana, pero los pasillos de la escuela ya bullían. Los rumores corrían de aula en aula como abejas. Algunos decían que Melanie le había roto el brazo a Chad. Otros decían que era una conspiración y que habían cambiado la grabación. Se hizo un silencio denso en la oficina de la directora, la señora Carson. Un diploma con marco plateado reposaba sobre el escritorio. Su reflejo en el cristal era tenue. Melanie estaba sentada frente a ella con las manos en el regazo. Su madre, una mujer de mirada triste y manos duras como las de una enfermera, estaba sentada a su lado. «Su hija ha violado las normas de conducta», empezó el director con voz serena. «Estamos considerando suspenderla». La madre de Melanie miró hacia arriba. «Mi hija se defendió». Carson inclinó la cabeza. «Claro, hay que aclarar las circunstancias, pero los padres de otros estudiantes muy influyentes, ya han presentado una denuncia». En ese momento se abrió la puerta. Entró el señor Randolph. Su paso era lento, pero su mirada firme. «Le ruego me disculpe», dijo. «Estuve presente en el lugar de los hechos. De ser necesario, declararé por escrito». Carson apretó su bolígrafo. «La escuela puede resolver el conflicto sin intervención externa. Entonces resuélvelo honestamente», dijo una voz desde detrás de la puerta. Sarah Davison, todavía con su uniforme de animadora, entró y dejó una memoria USB sobre la mesa. «Hay una copia de la grabación ahí». El director respiró profundamente. «Vamos a sentarnos en los rincones. Revisaré el expediente con el abogado de la escuela». La policía emitió una conclusión preliminar. Las acciones de Melanie fueron en defensa propia. Sin embargo, los padres de Chad contactaron a un abogado. El sitio web de la escuela publicó un comunicado. La administración lamenta el incidente y está llevando a cabo una investigación interna. Melanie y Jordan caminaron por el pasillo. La gente se apartaba como olas en la proa de un barco. Algunos susurraban palabras de aliento, otros se daban la vuelta. «¿Ves?», susurró Jordan. «Cuando la verdad divide a la gente, cada uno elige su bando». El miércoles se celebró una reunión del consejo directivo. Padres, profesores y varios alumnos de último año pudieron acceder al salón de actos. En el escenario estaban sentadas 7 personas: el director, un abogado, un entrenador, un profesor de literatura, el capitán del equipo de fútbol, un psicólogo visitante y un representante del municipio. El abogado de Walker habló primero, con el traje ajustado y las palabras como acordes ensayados. Argumentó que Melanie había usado fuerza excesiva y le había causado angustia emocional.
Cuando llegó el turno de Melanie, la sala quedó en silencio. La chica se levantó y puso las manos en la espalda. Así es como te enseñan a pararte en el tatami. Me estaba defendiendo a mí misma y a mi amiga, dijo. Su voz era baja, pero cada frase era clara. No ataqué primero. No ataqué con la intención de causar daño grave. Hizo una pausa como para comprobar si la escuchaban. Se oyó en la habitación el sonido de alguien dejando caer un bolígrafo. No pido clemencia, continuó Melanie. Solicito una audiencia justa. El entrenador Randolph mostró el programa de entrenamiento, enfatizando que los principios fundamentales eran el respeto y el autocontrol. La maestra señora Green intervino, recordando la lista de ensayos y grafitis ofensivos. Luego de 3 horas de debate, el representante municipal anunció: hasta que se tome la decisión final, ambas partes permanecen en la condición de estudiantes. El abogado de la familia Walker saltó: esto es inaceptable. Le diagnosticaron un hematoma. Un moretón no es motivo para arruinarle la vida a nadie, dijo una voz entre el público. Era la madre de Jordan. Su uniforme de enfermera olía a lejía de hospital, pero su mirada transmitía confianza. Al día siguiente se emitió un reportaje en la radio local. Una fuente anónima relató años de acoso escolar. El editor invitó a ambos estudiantes a una entrevista, pero el director Carson se lo prohibió. Mientras tanto, Chad llegó a la escuela con el brazo en cabestrillo. Su padre caminaba a su lado, con los hombros erguidos. Se dirigieron directamente a la oficina del director. El pasillo se llenó de expectación, como si se avecinara una tormenta. Por la tarde, ya en el club deportivo, el entrenador Randolph advirtió: cuidado con la venganza. El orgullo herido es más peligroso que un hueso roto. Jordan intentaba mejorar sus bloqueos. Melanie notó que sus movimientos eran cada día más precisos. La confianza nace del honor, dijo. Una recepción sin respeto se convierte en un duro golpe. El viernes, al terminar las clases, Melanie encontró una nota en su casillero. Esta noche te enseñaremos dónde perteneces. La letra era gruesa y la tinta roja brillante. Ella se lo mostró a Jordan. Quieren desestabilizarnos, dijo. Y entonces la cosa se pone seria. A las 7 de la tarde se encontraron en el patio de la biblioteca. El crepúsculo caía lentamente. El olor a hierba recién cortada se mezclaba con el aroma del jazmín. El edificio estaba vacío. Las ventanas reflejaban el último destello del atardecer. «Estamos listos», dijo Melanie. «Si vienen, seguiremos el plan». Jordan asintió y miró la grabadora. «La cámara de Sarah también estará con nosotros». El silencio se hizo más denso. Cada susurro de las hojas parecía presagiar pasos. De repente, 3 personas aparecieron por la esquina del edificio anexo: Chad, Reed y Colby. Las farolas ya estaban encendidas y su luz atravesaba la oscuridad con conos amarillos. Chad se detuvo, apoyando el brazo sano en un poste. «¿Creías que el video te salvaría?», dijo, mostrando los dientes. «Hoy no habrá cámaras». Sarah y la señora Green salieron de la biblioteca. La pantalla que Sarah sostenía brillaba de nuevo. «Por si acaso, decidí llevarme el equipo», dijo con voz temblorosa, pero el teléfono no colgó. Chad se rió entre dientes. «¿Crees que todos te escucharán? El teléfono puede estar roto». Él dio un paso, pero Melanie avanzó con calma. «Te pido que te vayas», dijo con firmeza. «Ahora mismo». Reed se rió entre dientes, sacó un fino guante deportivo de su bolsillo y se lo puso sobre el puño. «Queremos disculparnos a nuestra manera», dijo. Jordan se paró junto a Melanie, adoptando una postura baja, con las rodillas moviéndose suavemente y las manos levantadas con las palmas hacia afuera en un gesto de invitación y advertencia. «No hace falta», susurró Melanie. «Quieren pelea. Mantengamos la calma». Chad recogió una piedra del suelo y la arrojó a su palma. La calma es buena, pero a veces basta un golpe para entenderlo todo. Se oyó un sonido de pasos detrás de ellos, mientras el entrenador Randolph se acercaba desde las sombras apoyándose en su bastón. «Muchacho», dijo en voz baja, «baja la piedra». Chad hizo una mueca. «Viejo, apártate, no es asunto tuyo». «Es mi entrenador», dijo Melanie,
y me enseñó a controlarme. No me hagas olvidar la lección. En ese momento, un coche patrulla entró en la entrada. El agente Miller salió y les iluminó la cara con una linterna. ¿Puede alguien explicarme qué está pasando? La luz cayó sobre la piedra que Chad tenía en la mano. Rápidamente la dejó caer en la hierba. «Solo estamos hablando», murmuró. «Es demasiado tarde para hablar», señaló Miller. «Todos dispersos». Chad quiso protestar, pero su padre, el abogado, ya estaba al teléfono y el chico se dio la vuelta. Un minuto después, los tres desaparecieron en la oscuridad. Miller se acercó a Melanie y Jordan. «¿Estás bien?» «Sí, gracias», respondió Melanie. «Gracias de nuevo por la puntualidad». Cuando estuvieron solos, Jordan exhaló. «Si no fuera por el oficial...» «Pero vino», dijo Melanie. «Creo que Sarah le dio la cinta a la policía con antelación». Sarah asintió por encima del hombro, apretando el teléfono contra su pecho. «El mejor seguro es la verdad», susurró. En ese momento terminó la noche, pero todos comprendieron que la tormenta aún no había amainado. La mañana del sábado arrancó con el crepitar de la radio. El locutor leía las noticias y, entre líneas, una breve nota sobre un posible conflicto en una prestigiosa escuela del distrito. Melanie apagó la radio. El día transcurrió en silencio. La ciudad parecía contener la respiración. Al anochecer, Jordan llegó a casa de Melanie. Llevaba una carpeta en las manos. «He recopilado recortes e informes de casos de acoso escolar», dijo. «Si necesitamos protección, tendremos los hechos». Melanie lo invitó a la sala. Fotografías en blanco y negro de la familia colgaban de las paredes. Su padre con uniforme de marine, su madre enfermera titulada. Una hoja de papel blanca y nítida yacía sobre la mesa. «Le escribo una declaración al Departamento de Educación», dijo. «No deberían hacer la vista gorda». Mientras tanto, las voces resonaban en la casa de los Walker. El padre de Chad acusaba a su hijo de debilidad. «Un golpe de una chica y todo se derrumba. Deshonras el apellido». Chad apretó los puños. «Lo arreglaré». El domingo al amanecer, Melanie y Jordan volvieron al autobús. El gimnasio estaba vacío. La luz se filtraba a rachas por las altas ventanas. El señor Randolph desenrolló el tatami y dijo: «Juega la situación». Jordan defiende, Melanie controla. Repitieron posibles escenarios de ataque. Cada lanzamiento se completó con fluidez, sin lesiones. Al final, el entrenador hizo una reverencia. «Estoy orgulloso de ti. Recuerda, el karate no es para pelear, sino para la paz». Llegó el lunes. El día era cálido, pero se respiraba tensión. Durante el tercer periodo se difundió un anuncio en todo el sistema escolar. Después de las clases, todos los estudiantes de último año deberían reunirse en el gimnasio. Un zumbido recorrió las oficinas. Después de clases, un montón de estudiantes se dirigían al pasillo. Canastas de baloncesto colgaban bajo los arcos y el aire olía a goma y barniz. Los padres estaban sentados en la primera fila, algunos con trajes formales, otros con ropa de trabajo. El director Carson, un psicólogo, y el agente Miller estaban en el podio. El director tomó la palabra. «Estamos aquí para discutir sobre seguridad». Ella habló en términos generales, pero todos entendieron lo que estaba diciendo. Cuando el micrófono pasó a los padres, el padre de Chad se puso de pie. «Hay límites en nuestra sociedad. Si se cruzan, hay consecuencias. Exijo la expulsión de Melanie Brooks». El silencio atravesó la habitación como un cuchillo. Jordan levantó la mano. «Soy amiga de Melanie. Estuve allí. No atacamos». El entrenador Randolph habló a continuación. «Luchar sin justicia es violencia y la legítima defensa es un derecho legal». El padre de Chad se rió entre dientes. «Viejo, tus lecciones te costarán mucho». En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par. Entraron 3 estudiantes universitarios, antiguos graduados de la escuela. Uno de ellos sostenía una cámara portátil. «Disculpe», dijo el joven alto, «estamos preparando un informe sobre el problema del acoso escolar. Nos han informado de que hoy se decidirá el destino de un estudiante». La directora se ajustó las gafas confundida. «No tengo autoridad para expulsar a los periodistas, pero les pido que mantengan el orden».
La cámara se encendió. La luz roja de grabación se encendió. El padre de Chad palideció. Queremos una reunión a puertas cerradas. El oficial Miller comentó en voz baja. La ley estatal permite filmar reuniones públicas. La cámara se giró hacia Melanie. Se puso de pie. Su voz tembló solo una vez. No nací para apretar los puños, pero si el puño de otro quebranta mi dignidad, debo defenderme. No quiero excepciones para mí, quiero reglas iguales para todos. Las palabras resonaron por toda la sala. La maestra, la señora Green, bajó la mirada. Las lágrimas brillaban en sus pestañas. De repente, un joven alto del equipo de atletismo, Aaron Bailey, se levantó de la última fila. Yo también he oído insultos, dijo. Una vez me pusieron un plátano en el bolso. Me quedé callado. Hoy no quiero hablar, quiero oír la verdad. 2 personas más lo apoyaron. Un movimiento de manos alzadas recorrió la sala. La directora se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Haremos una pausa, dijo. Reanudamos en 10 minutos. Durante el descanso, Chad salió de la sala. Su padre le susurraba. El rostro de su hijo ardía de ira y miedo. Ahora o nunca, susurró mi padre. Recupera tu reputación. Chad asintió y se dirigió al vestuario. Abrió el cajón del equipo y sacó un bate de béisbol de aluminio, ligero pero resistente. Lo metió debajo de la chaqueta. La reunión se reanudó, pero Chad no regresó al podio. Justo cuando el psicólogo hablaba sobre la inadmisibilidad de la violencia, se oyeron pasos bruscos en el pasillo, frente a la puerta. Melanie miró a Jordan. «Está empezando», susurró. Salieron al pasillo. La cámara de los estudiantes los siguió. El largo pasillo estaba iluminado por luces cilíndricas. Chad estaba de pie en las sombras, sosteniendo un bate. Le temblaba la mano. «Ya basta de cámaras», graznó. «Arreglaremos esto honestamente». «¿En serio?», repitió Melanie. «Un bate contra unas manos limpias». Chad levantó el bate. «¡Sin trucos!». Él atacó. Pero Melanie se hizo a un lado, sin ir muy lejos. El golpe impactó en el vacío, el metal resonando contra el gabinete. Había furia en la vibración del sonido. En el segundo golpe, Melanie cayó, con la pierna girada, golpeando las rodillas de Chad. El bate cayó, rodando por el suelo. Chad intentó levantarse, pero Jordan se interpuso entre ellos, con las palmas hacia adelante. «Suficiente». Chad lanzó sus puños, pero Melanie agarró su muñeca, tiró su brazo hacia su espalda y bajó suavemente a su oponente hasta su rodilla. «Aquí hay cámaras», dijo. «Aquí hay verdad». La cámara de los estudiantes también captó este momento. El oficial Miller salió corriendo de la habitación, vio la escena y rápidamente detuvo a Chad y le puso esposas. «Esto es un intento de agresión agravada», dijo con firmeza. El padre de Chad llegó a tiempo, pero su hijo ya estaba sentado contra la pared, agarrándose la cabeza entre las manos. La reunión terminó de inmediato. El director anunció que la escuela entregaría el material del caso a la policía. El señor Randolph colocó su mano suavemente sobre el hombro de Melanie. «No te rompiste un hueso, abriste un corazón. Pero recuerda, queda un largo camino por recorrer». Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Sarah se acercó a Jordan con vergüenza en su rostro. «Podría haber hablado antes», susurró. «Perdón por haberme callado». «Gracias por decidir no quedarte callado ahora», respondió. Esa noche, los reporteros universitarios publicaron las imágenes en la cadena de televisión de la ciudad. El locutor habló con voz seria sobre una defensa ejemplar del honor sin derramamiento de sangre. La pantalla mostró imágenes de Melanie agachándose, Chad con un bate y Jordan intentando detenerse. La madre de Melanie se sentó frente al televisor y lloró en silencio. «Hiciste lo que mucha gente no tiene el coraje de hacer», le dijo a su hija. Melanie se levantó y abrazó a su madre. «Hice lo que me enseñaron». Al mismo tiempo, el abogado de los Walker llamaba a la prensa amenazando con demandarlos. Pero los videos se distribuyeron.
Cada fotograma era una copia, y la verdad es difícil de ocultar con amenazas. A la mañana siguiente, un inspector de educación llegó a la escuela, habló con los profesores y revisó las quejas antiguas. La señora Green le entregó un expediente con quejas abiertas sobre acoso escolar. El inspector firmó: estamos iniciando una inspección no programada. Los pasillos estaban vacíos, como antes de una tormenta. Los profesores hablaban en susurros. Algunos estudiantes de último año salieron a recibir al inspector, contándole sus historias. Mientras tanto, la mente de Chad estaba a 1000 por hora. Su padre se había ido a una reunión de la junta directiva, dejándolo con su madre. Ella estaba sentada en una silla, con la mirada fija en su libro de oraciones. «Mamá, no es mi culpa», dijo Chad. Abrió las páginas y dijo en voz baja: «Un espíritu orgulloso precede a la caída». Chad salió y cerró la puerta de un portazo. Por la noche se celebró una reunión sobre igualdad de derechos en las escuelas, en la biblioteca municipal. Padres, maestros y estudiantes hablaron. Melanie subió al escenario y observó los rostros del público. Jóvenes, mayores, blancos, morenos. «He estado pensando mucho en la fuerza», empezó. «La fuerza no es un puño. La fuerza es elegir no golpear primero. Pero si alguien te alza la mano, deberías callarte». Sus palabras no eran las de un tribuno, pero el silencio demostraba que habían sido escuchadas. No juró cambiar el mundo, pidió no cerrar los ojos. Al finalizar la reunión, se acercó el inspector. «Tu trabajo ayudará a otros», dijo, «pero la lucha será larga. ¿Estás listo?» «No estoy sola», respondió Melanie. «Tengo amigos conmigo». A la mañana siguiente, un aviso apareció sobre la entrada de la escuela. Directora Carson suspendida en espera de investigación. La noticia se extendió rápidamente. Los profesores, acostumbrados a su figura severa, se miraron como si hubieran perdido la pared en la que solían apoyarse. El inspector del Departamento de Educación presentó al director interino, el señor Harrison, un veterano docente de cabello canoso y ojos abiertos. Asumió su cargo con un breve discurso. «Vine a escuchar y actuar». Ese mismo día se organizó un debate abierto en el salón de actos. Frente a la entrada había una mesa con cuestionarios. Describan casos de injusticia. La gente escribía, letra temblorosa, líneas seguras, largas listas. Melanie sintió una sensación de alivio al pasar. La verdad finalmente había tomado forma de papel. Mientras la escuela estaba en proceso de reformas, un investigador del condado entregó a la familia Walker un aviso. El fiscal de distrito está considerando cargos por agresión con arma. Chad estaba sentado en su habitación, con la mirada perdida en las paredes donde colgaban los trofeos de los campeonatos de fútbol americano, cuyo brillo ahora era tan apagado como el cobre después de la lluvia. Mamá entró y se sentó en la cama. «Hijo», dijo en voz baja, «tu padre está intentando encontrar una salida, pero la salida empieza aquí». Señaló su pecho. «Debes admitir tu error». Los labios de Chad temblaron. Después de varios minutos asintió como un niño al que le están enseñando el alfabeto básico. Mientras tanto, gracias a la historia de los estudiantes, la noticia trascendió el condado. El periódico regional publicó un artículo, «El cinturón negro de la dignidad». Contaba la historia de la autodefensa de Melanie y su desigual lucha por el respeto. La redacción recibió cartas de apoyo. Algunos ofrecieron asistencia legal. Una carta fue especialmente conmovedora. «Soy un veterano. Hace muchos años pasé por algo similar. Ánimo, la verdad es fuerte». Melanie leyó estas líneas y sintió que la antigua frialdad de la alienación se disipaba. Una semana después, el departamento resumió los resultados de la inspección. El inspector Harris leyó las conclusiones en una reunión de profesores y padres. En los últimos 5 años se han registrado 27 casos de denuncias por acoso racial. De estos, solo 2 resultaron en medidas disciplinarias. Este es un problema sistémico.
Él miró hacia arriba. Estamos introduciendo un programa obligatorio sobre la cultura del respeto y creando una comisión de quejas independiente. La señora Green, la maestra, se santiguó en silencio. Al día siguiente, después de clases, los estudiantes se reunieron en el estadio. Entre ellos estaban Melanie, Jordan, Sarah, Aaron y muchos otros que habían decidido no callarse más. Melanie subió a un pequeño podio, una caja de equipo volcada, con su cabello ondeando al viento, pero su voz era segura. No dividimos a las personas en colores, ganadores y perdedores. Dividimos a las personas entre quienes respetan y quienes humillan, y elegimos respetar. Los aplausos fueron inusualmente moderados, pero había en ellos un tono nuevo, no de lástima, sino de reconocimiento. Jordania tomó la palabra. Estamos creando un club de autodefensa y apoyo mutuo. Cualquiera que se sienta en peligro podrá recibir información y ayuda. El señor Randolph, que estaba abajo, sonrió. Mi vejez me vendrá bien, dijo. El tatami resistirá más de una tormenta. Chad estaba fuera de la cerca del campo. Su brazo enyesado había sanado, pero aún le dolía el orgullo. Vio que la gente escuchaba a Melanie. La envidia luchaba contra un creciente sentimiento de culpa. Se dio la vuelta y se dirigió al estacionamiento. Su padre lo esperaba allí. El juicio está programado para dentro de 2 semanas, dijo. Podemos optar por la reconciliación, pero para eso usted mismo debe pedirla. Chad bajó la cabeza. Quiero, pero no sé cómo. Padre suspiró. Entonces empieza con el primer paso. Esa tarde, Melanie y su madre caminaban hacia casa cuando Chad las detuvo en la puerta. Estaba solo, con un sobre en las manos. Los rayos del sol poniente le daban un aspecto de orgullo afeitado. Por favor, acepte esto, dijo extendiéndole el sobre. Melanie la abrió. Dentro había una carta. Las líneas eran torpes, pero sinceras. Fui cruel, humillé, temiendo ser humillada. Te pido perdón, de inmediato, y si es posible, algún día que me comprendas. Ella miró hacia arriba. El perdón es un largo camino, pero el paso ya está dado. Chad asintió, apenas conteniendo las lágrimas. Si es necesario, lo diré ante el tribunal. El juicio se celebró en la antigua sala del tribunal del condado. El techo era alto y las ventanas arqueadas. En las paredes había retratos de jueces de hace un siglo. Chad se sentó a la mesa del acusado. A su lado estaba el abogado. La jueza Horn, una mujer vestida con una túnica oscura, estudió los documentos. El acusado admite su culpabilidad en el intento de agresión. Chad se puso de pie. Sí, señoría, lo admito. Un susurro recorrió la sala. La jueza miró por encima de sus gafas. ¿Desea hablar la parte lesionada? Melanie se puso de pie. No quiero un castigo que arruine una vida. Quiero que el castigo sea una lección. El juez asintió. En vista de la admisión de culpabilidad, la naturaleza de las lesiones y la posición de la víctima, el tribunal ordena 100 horas de servicio comunitario y un programa de mediación obligatorio. Chad cerró los ojos como si le hubieran quitado un peso de encima. Tras el juicio, un grupo de periodistas se reunió en las escaleras del edificio. Melanie salió, entrecerrando los ojos ante los flashes de las cámaras. No peleé con un hombre, dijo. Peleé con deshonra. El viento agitaba las páginas de los cuadernos. La gente escribía, combatí la deshonra. La escuela cambió lentamente, casi imperceptiblemente. La cafetería quitó las mesas separadas para los atletas e instaló mesas largas para que todos pudieran sentarse juntos. En los pasillos se colgó un tablero de historias de dignidad. Y la primera entrada era una historia sobre cómo Melanie aprendió a respetar de niña en casa de su padre. El señor Harrison presentó una lección sobre coraje cívico. Cada estudiante tenía que presentar un breve informe sobre situaciones en las que la justicia exigía acción. Jordan habló de samuráis que ponían sus espadas a los pies en señal de paz. Sarah habló de periodistas que arriesgaban sus vidas por la verdad. Melanie fue la última en hablar. Se acercó a la pizarra y dejó su cinturón negro sobre la mesa. El karate
te enseña a no tener miedo a un golpe, dijo, pero lo principal es aprender a ver cómo las palabras pueden herir más que un puño. Que este cinturón te recuerde, la fuerza es responsabilidad. Los estudiantes se pusieron de pie, algunos aplaudieron, otros simplemente se quedaron de pie, pero había reconocimiento en sus ojos. Era una tarde de primavera, había filas de sillas en el patio del estadio de la escuela, una ceremonia de graduación, los estorninos cantaban en las ramas de los arces, la bandera del condado ondeaba tras el escenario. El señor Harrison entregó los diplomas. Cuando llamaron a Melanie Brooks, ella subió al escenario. Llevaba un sencillo vestido azul y el mismo cinturón negro, ahora atado alrededor del talento, no del miedo. El director en funciones sonrió. Nos has dado una lección de resiliencia. Cuando se anunció el nombre de Chad Walker, el joven salió y antes de recibir su diploma, se volvió hacia Melanie e hizo una breve y sincera reverencia. La sala se quedó atónita. Melanie asintió en respuesta, una reverencia de vuelta. Tras la ceremonia, la gente salió del estadio. En el camino, la madre de Jordan, enfermera, abrazó a su hijo con orgullo en los ojos. El entrenador Randolph estaba cerca, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», le dijo a Melanie. «Has demostrado que una persona puede ser un templo de fuerza y misericordia a la vez». El cielo sobre la escuela se cubría lentamente de una neblina púrpura. El aroma a jazmín se mezclaba con la calidez de la tierra. El bullicio de la fiesta de graduación se apagaba. Melanie respiró hondo. Había un espacio tranquilo en su pecho donde no había miedo. Sabía que la lucha por la dignidad no terminaba con un diploma, pero hoy se sentía ligera. Se quitó el cinturón negro y se lo entregó a Jordan. «Consérvalo. Recuerda que tienes fuerza para elegir el bien». Jordan tomó la tela con cuidado. «¿Y tú?» «Tengo algo más valioso que los cinturones», respondió Melanie. «Tengo fe en la gente». En ese momento aparecieron las primeras estrellas. Sobre el viejo edificio de la escuela centelleaban como pequeñas luces de esperanza, y cada luz parecía estar dedicada a un nuevo comienzo, libre de humillaciones. Un mes después de la graduación, el Centro Cultural de la ciudad inauguró una exposición titulada Fuerza de Carácter. Los stands presentaban historias de estudiantes que habían superado el acoso escolar, fotos de entrenamientos y fragmentos de diarios. Un panel mostraba una fotografía de Melanie, Jordan y el entrenador Randolph saludándose sobre el tatami. El texto decía: «Una reverencia es señal de respeto, no de sumisión». Mucha gente acudió a la inauguración. Antiguos compañeros, profesores, padres. Sara, de pie junto a sus fotos, explicó a los visitantes la importancia de pulsar el botón de grabación a tiempo. El inspector Harris se quedó en el puesto de quejas y le dijo a un periodista: «Estos documentos demostrarán que se necesitan cambios no solo aquí. Finalizaremos las normas para todas las escuelas del distrito». En un rincón de la habitación, Chad hablaba en voz baja con la madre de Melanie. Le contó que había empezado a trabajar como entrenador asistente en la sección de fútbol juvenil. Ella escuchó y dijo: «La mejor manera de disculparse es seguir ayudando. Me alegra que hayas elegido esto». En otoño, Melanie ingresó a la universidad para estudiar psicología. El primer día de clases, caminó por un amplio callejón hasta el antiguo edificio. Las hojas de arce yacían bajo sus pies como una alfombra dorada. Jordan caminaba a su lado. Había elegido el departamento de biología. «¿Crees?», preguntó, «que podremos manejarlo?» «Ya hemos hecho exámenes más difíciles», sonrió. En el bolsillo de su mochila había una cinta de raso cortada de un cinturón negro. Melanie la tocaba a menudo con los dedos, recordando el viaje. Regresaron a su ciudad natal durante las vacaciones de invierno. El gimnasio de la escuela organizaba su primer torneo de defensa personal. Los padres estaban sentados en las gradas. El señor Randolph anunció: «La próxima actuación es un kata de demostración de Melanie Brooks». La chica se colocó en medio del tatami. La luz de la lámpara iluminaba la superficie lisa. Hizo una reverencia y levantó las manos. Los movimientos eran fluidos y precisos. Golpe, bloqueo, paso, giro. Cada acción era como un verso de un poema. Al final se quedó paralizada. Silencio.
Luego, los aplausos llenaron la sala. En la primera fila, junto a Sarah, se sentaban los nuevos estudiantes. Entre ellos estaba una chica llamada Lauren, que antes temía pasar junto a los mayores. Ahora miraba a Melanie con admiración. Esa noche, Melanie fue a ver al entrenador. Estaba limpiando el tatami, pasando un paño húmedo por el suelo, como siempre hacía él mismo, sin fiarse de la máquina. «Maestro», dijo la niña, «me gustaría ayudar a entrenar a los más pequeños». «Tu viaje apenas comienza», sonrió Randolph, «pero si quieres transmitir el conocimiento, compártelo». Juntos extendieron esteras limpias. El olor a madera fresca se mezclaba con el aire gélido que entraba por la ventana abierta. Afuera nevaba ligeramente. Un año después, el ayuntamiento otorgó al entrenador Randolph una medalla por su contribución a la educación de los jóvenes. Melanie y Jordan estuvieron presentes en la ceremonia. Un reportero le preguntó a la niña, «¿Consideras una victoria lo que una vez fue dolor?» Ella respondió, después de una breve pausa, «La victoria no es un triunfo sobre los demás. La victoria es una dignidad preservada, y este sentimiento no se destruye con el tiempo». En el 55º aniversario de la escuela, los exalumnos celebraron una reunión. La nueva directora, la señora Hudson, ofreció un recorrido. En la sala de literatura había una fotografía de Harper Lee y una cita. «Hay una sola especie humana». Debajo de la cita, una placa decía, «Restaurada por Melanie Brooks». En la pared, cerca de la entrada, se instaló un bajorrelieve de acero con la inscripción, «En memoria de quienes defendieron el honor sin alzar el puño primero. Que cada paso en estos pasillos sea un paso de respeto». Melanie se detuvo ante el alivio. Las sombras de las lámparas proyectaban una luz tenue sobre las letras. Pasó los dedos por el frío metal y pensó en lo difícil que era emprender un viaje y en lo importante que era seguirlo hasta el final. Chad se acercó detrás de ellos, sosteniendo una caja de medallas de fútbol. «Quería transmitir mis premios a la escuela», dijo. «Que las futuras generaciones vean que la gloria deportiva no vale nada sin honor». Melanie asintió. Al irse, notó que no había nombre ni fecha en la caja, solo la frase «Confesión». Más tarde, sentados en las escaleras del estadio, Melanie y Jordan contemplaron el cielo del atardecer. Las estrellas centelleaban, las mismas luces de esperanza que una vez iluminaron la escuela. «¿Sabes?», dijo Jordan, «algún día nos preguntaremos si valió la pena». «Ya sabemos la respuesta», sonrió Melanie. «Valió la pena, por nosotros y por quienes vengan después». Se sentaron en silencio hasta que el frío viento de la noche les recordó aquella época. Al respirar su frescura, Melanie recordó la primera regla que le había dado el entrenador. La cortesía es el comienzo del camino de un guerrero. Cerró los ojos y repitió en un susurro, «Tengo un corazón amable, pero mis manos están listas para proteger». En el silencio del estadio, esas palabras se convirtieron en un juramento de fortaleza, un juramento de confianza, un juramento de que ningún hombre volvería a ser humillado por miedo a la piel de otro. A medida que los invitados regresaban a la sala principal, se encendieron más focos sobre el foso de la orquesta, proyectando un patrón en el techo que parecía ramas de árboles. En el juego de luces y sombras, Melanie vio un símbolo, raíces que se extendían profundamente en la sala, ramas que se extendían hacia el cielo. Le susurró a Jordan, «Hay muchas raíces en el mundo, pero solo un tronco. Somos las hojas y el viento solo pone a prueba nuestra conexión». El chico asintió, apretándole el codo. Sintió que los músculos temblaban bajo la tela de su vestido, no por miedo, sino por una tensión prolongada que necesitaba liberarse. El anfitrión intentó anunciar el siguiente baile, pero la música no empezó. Alguien había cortado la luz. La pausa desconocida hizo susurrar a los invitados. Fue en ese semisilencio que un chico de las clases inferiores cruzó corriendo el pasillo y echando la cabeza hacia atrás gritó,
¡Pelea en el pasillo! El grito, como una campana, llegó incluso a quienes aún no entendían nada. La multitud corrió a observar, y solo entonces los adultos, que habían estado ciegos toda la noche, se dieron cuenta de que la crueldad adolescente siempre busca rincones oscuros.